El 9 de abril de 2003 en Bagdad, entre los vítores eufóricos de una multitud de iraquíes, fue derribada la estatua de Saddam Hussein. Este momento simbolizó la caída de su régimen autoritario y la liberación del país del totalitarismo. Sin embargo, con la caída de su régimen, en lugar de una cabeza de dragón cortada, surgieron decenas más, y en Irak nació uno de los grupos terroristas más peligrosos, el Estado Islámico. Hay un dicho que creo que existe en muchos idiomas: el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. ¿Cuáles eran las buenas intenciones de Estados Unidos con su intervención militar en Irak? ¿Qué fue lo que no salió según lo planeado? ¿Y por qué Estados Unidos se permitió invadir Irak sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU? Intentemos analizarlo juntos. En 1979, Saddam Hussein, representante del partido Baas, llegó al poder en Irak. Este partido combinaba elementos del nacionalismo árabe y panarabismo, la idea de unir a todos los árabes en un solo estado, junto con los principios socialistas. Saddam Hussein instauró un férreo régimen de dictadura personal, lo que no era inusual en la región, y al principio él contaba con un verdadero apoyo de muchos iraquíes. Incluso su llegada al poder se vincula con un rápido crecimiento económico en el país y se afirma que él convirtió a Irak en uno de los países más desarrollados del Medio Oriente. Cabe destacar que este auge económico había comenzado antes y no fue fruto del azar. En 1972 todas las compañías petroleras del país fueron nacionalizadas, lo que permitió que los ingresos petroleros se quedaran en Irak en vez de ir al extranjero. Además, como ya sabemos del episodio sobre la historia del petróleo, tras el ataque de varios países árabes contra Israel en 1973 y el embargo impuesto posteriormente por los países árabes, el precio del crudo se cuadruplicó y ya nunca volvió a su nivel anterior. Así que cuando el embargo se levantó, una avalancha de petrodólares inundó a todos los países productores, incluso a Irak. Por lo tanto, el rápido crecimiento económico no fue solo consecuencia de la nacionalización, sino también del drástico aumento del precio del crudo y de la demanda que tuvo en ese momento. Los ingresos petroleros comenzaron a destinarse para financiar proyectos de infraestructura, la sanidad, el sistema educativo y la modernización del ejército, y al llegar al poder, Saddam Hussein continuó destinándolos a la implementación de diversos programas sociales y también al fortalecimiento del control estatal, lo que le permitió mantener este crecimiento económico. Él modernizó la agricultura, estableció el sistema educativo secular, gratuito y universal, construyó escuelas y universidades donde también podían estudiar mujeres. En esa época ellas podían dedicarse a la investigación científica y elegir libremente su profesión. Construyó hospitales y clínicas con equipamiento de última tecnología y así a principios de los años 80 el nivel de vida en Irak llegó a ser uno de los más altos de Medio Oriente. El propio Saddam Hussein se presentó como un político modesto y leal que se dedicaba a la gestión rutinaria del gobierno. Era bien visto por los líderes tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética y generaba la impresión de ser un político adecuado en que se podía confiar. Sin embargo, al mismo tiempo Saddam Hussein comenzó a eliminar a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su poder en Irak, ya que no tenía intención de abandonar su puesto en el futuro. Incluso se desconfiaba de sus antiguos compañeros del partido Baas y los eliminaba sin tribunales ni juicios. En muchas ocasiones él no solo daba órdenes, sino también supervisaba la tortura de sus opositores políticos. El jefe de inteligencia en ese momento era un amigo cercano mío. Un día me contó que habían instalado una piscina de ácido. Saddam entró en la sala acompañado de sus guardaespaldas, llevaron allí a los prisioneros, generales y políticos,
Y los colgaron del cabello y los sumergieron en la piscina de ácido mientras Saddam fumaba un puro y reía. El pueblo iraquí ama a Saddam, pero no es suficiente para él. Él quiere pruebas de lealtad absoluta y el culto de su personalidad comienza a fortalecerse en la sociedad. Cada día, antes de comenzar las clases, hacíamos una formación. Cantábamos himnos en honor al partido, al presidente y al vicepresidente, y nos vigilaban de cerca. Si alguien no cantaba o no sabía bien la letra, podían ir a casa de sus padres y causarles serios problemas. Al día siguiente de cualquier discurso de Saddam, todos debíamos saber de qué había hablado. Y si alguien no podía responder, lo humillaban y sus padres podían ser acusados de ser enemigos del régimen. Después de lidiar con éxito con sus opositores políticos, en medio de este amor generalizado y una economía floreciente, en 1980 Saddam Hussein decide emprender una pequeña guerra victoriosa contra Irán, donde recientemente había ocurrido la Revolución Islámica. Saddam Hussein explica a sus ciudadanos que Irán, tras la Revolución Islámica, representa una amenaza para Irak, ya que ahí los chiitas radicales llegaron al poder. Aquí conviene recordar que en el Islam existen dos ramas principales, los chiitas y los sunitas, y tanto en Irán como en Irak la mayoría de la población son chiitas. Y en ese momento en Irán los chiitas radicales estaban al mando. El partido Baas y Saddam Hussein por su parte eran sunitas y representaban a la minoría de la población en su país. Además, el líder iraní apoyaba a un grupo chiita en Irak que llevaba a cabo atentados contra los funcionarios iraquíes, contra los funcionarios sunitas, y por lo tanto esta justificación para desatar la guerra pareció bastante adecuada para la población iraquí. Otra razón para desatar la guerra era el petróleo, específicamente la rica provincia iraní de Juzestán, donde la mayoría de la población eran árabes y no persas. Y aquí también destaquemos que la mayoría étnica de los iraníes son persas, mientras que la mayoría étnica de los iraquíes son árabes. Y es interesante que el tío de Saddam Hussein, Khairallah Tulfaq, que al mismo tiempo era su suegro, alcalde de Bagdad e ideólogo del mundo árabe, una vez escribió un folleto titulado Tres seres que Allah no debía haber creado: las moscas, los judíos y los persas. Y en toda esa historia no se entiende qué le habían hecho las moscas. La pequeña guerra victoriosa que Saddam había planeado no salió como esperaba. El conflicto duró 8 años y entre lo más destacado en este conflicto hay dos cosas que debemos recordar. En primer lugar, durante la guerra, tanto el ejército iraquí como el ejército iraní utilizaron armas químicas contra civiles. En segundo lugar, tanto los Estados Unidos como otros países, así como diversas organizaciones internacionales, sabían de esto y no hicieron nada al respecto. En esta guerra, estos televidentes solían apoyar a Saddam Hussein porque a nadie le gustaba Irán con su revolución islámica, y además en ese momento Irán estaba construyendo una narrativa pública antinorteamericana y no tenía intenciones de perder. En algún momento Irán pasó de la defensa al ataque y ocupó varios territorios de Irak. Irak comenzó a bombardear los petroleros iraníes, obligando a Irán a reducir sus exportaciones y bajar el precio de su crudo. El mismo Irak, para continuar con la guerra, continuar luchando, también necesitaba más petróleo y lo tenía en el norte del país, en la región de Kirkuk, donde vivían los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? Son un pueblo indoeuropeo originario de Asia Occidental que vive, entre otras regiones, en el norte de Irak y goza de una autonomía bastante significativa y de vez en cuando lucha por su independencia. Y este pueblo no es muy leal al régimen de Saddam Hussein, lo que dificulta la extracción del petróleo en esta región. Y por lo tanto, en 1987 Saddam Hussein decide limpiar las tierras kurdas y repoblarlas con árabes.
Los soldados iraquíes comenzaron a matar a todos los hombres kurdas mayores de 15 años y también lanzaban bombas químicas sobre las aldeas kurdas y así destruyeron 4 de las 5.000 aldeas con todos los habitantes, independientemente de su sexo y edad. Según los cálculos de diversas organizaciones internacionales, como resultado de esta operación conocida como Anfal, más de 180.000 personas murieron. Y tanto los Estados Unidos como gran parte del mundo sabían de esto, pero nadie prestó atención. Hay que decir que también en 1987 Irak atacó un buque militar estadounidense en el Golfo Pérsico. Lo atacó por error, pero murieron 37 marineros estadounidenses. Saddam Hussein se disculpó rápidamente, pagó una indemnización y en este caso Estados Unidos tampoco utilizó el incidente como pretexto para una guerra contra Irak, aunque si tal guerra hubiera sido económicamente justificada, para los Estados Unidos habría sido una excelente oportunidad para desatar esa guerra. Sin embargo, no lo hicieron. El genocidio de los kurdos y la toma de su petróleo no acercaron a Saddam Hussein a la victoria sobre Irán, pero con el tiempo este también se quedó sin recursos para seguir luchando y así en 1988 los líderes de ambos países acordaron un alto el fuego. Las fronteras de los países permanecieron en los mismos límites en los que se encontraban al inicio de la guerra, así que esta no trajo ningún beneficio a ninguna de las partes, aunque según diversos cálculos se cobró entre 500.000 y 1.000.000 de vidas y destruyó las economías de ambos países. Sin embargo, el hecho de que los iraníes, que en algún momento se lanzaron en una contraofensiva y ocuparon varios territorios de Irak, luego regresaron a su tierra, Saddam Hussein lo presentó como una gran victoria. Para celebrarla incluso erigió un monumento, las espadas de Qadisiyah en Bagdad. Pero al mismo tiempo Irak adquirió una enorme deuda externa y aunque Saddam Hussein intentó influir sobre sus acreedores árabes y les decía que de hecho este dinero podría considerarse una especie de agradecimiento por parte de los países árabes por haberlos protegido de sus persas. Por alguna razón los acreedores árabes seguían insistiendo en que se devolviera la deuda y Saddam Hussein no tenía forma de cumplir con esta obligación. La mayor parte de la deuda de Irak era con un pequeño estado a su sureste, con Kuwait, y Saddam Hussein encontró una excelente salida de esta difícil situación financiera, otra pequeña guerra victoriosa con el pequeño Kuwait. Él planteó una serie de reclamaciones a Kuwait. En primer lugar, lo acusó de extraer petróleo en volúmenes mayores a los acordados por los países de la OPEP, lo que era cierto y Kuwait estaba dispuesto a discutir estas reclamaciones. Y hay que decir que estos volúmenes permitidos también eran violados por otros países de la OPEP. En segundo lugar, Saddam Hussein acusó a Kuwait de robar petróleo iraquí, es decir, que las empresas kuwaitíes utilizaban la tecnología de perforación inclinada, que permitía perforar pozos en ángulo y así extraer petróleo de yacimientos situados bajo el territorio de Irak. Lo que aparentemente no era cierto, y si fuera cierto, según los expertos, los volúmenes de tal robo serían mínimos y no justificarían el esfuerzo. Y en tercer lugar, Saddam Hussein recordó que Kuwait era un estado artificial, arrancado de Irak y creado como una marioneta por los malvados británicos, y así era conveniente anexar a este estado artificial al verdadero no artificial, que como ya sabemos del episodio sobre el conflicto árabe-israelí, fue creado de la misma manera. Sea como fuere, Irak presentó un ultimátum a Kuwait exigiendo perdonar toda la deuda y pagar un extra. Kuwait rechazó esas maravillosas propuestas y entonces el 2 de agosto de 1990 Irak invadió su territorio. El emir de Kuwait y parte del ejército se refugiaron en Arabia Saudita y el ejército iraquí ocupó el país en solo 2 días.
Aquí es importante decir un par de palabras sobre la relación de nuestro futuro antagonista, Estados Unidos, con esta región. Para 1990, la nacionalización de la industria petrolera había ocurrido en la gran mayoría de los países de la región, en Egipto, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Qatar. Y era un hecho consumado, un hecho que en su momento, en los años 70 y 80, afectó mucho a las compañías petroleras extranjeras establecidas ahí. Pero en aquel entonces Estados Unidos no tomó ninguna medida al respecto. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, fue preguntado si tenía planes para llevar a cabo una intervención militar en esos países debido a esas nacionalizaciones, él contestó que no y que no podían existir planes al respecto. Henry Kissinger, consejero del presidente y luego secretario del Estado, comentaba que cualquier presidente de Estados Unidos que intentara llevar a cabo una intervención militar en esos países sin consultarlo con la URSS estaría condenado porque el equilibrio de poder en el mundo debía mantenerse. Y hay que recordar que en los años 70 y 80 Estados Unidos dependía mucho más del petróleo árabe porque su demanda en el mercado mundial superaba ampliamente la oferta, pero en los años 90 un embargo teórico de los países árabes no sería tan relevante gracias al mercado de petróleo de los países postsoviéticos que comenzaron a atraer a los inversores extranjeros a participar directamente en el desarrollo de su industria. Además, los avances tecnológicos de la producción del petróleo, incluso en los propios Estados Unidos, afectaron también esta libertad de acción. Y en estas circunstancias, si Irak, que había invadido Kuwait, hubiera impuesto un embargo petrolero a Estados Unidos, simplemente habría encontrado otra fuente de recursos. Volviendo al tema, el hecho de que en solo 2 días un Estado independiente desapareciera de la faz de la tierra conmocionó a la comunidad internacional y decidió dar señales de vida e imponer embargo comercial sobre Irak. El 6 de agosto de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución número 661, que contemplaba la imposición de un embargo comercial sobre Irak. Y ahora nadie podía comprar su petróleo, ni tampoco llegaban productos a Irak desde los mercados globales. En respuesta, Saddam Hussein arrestó a los ciudadanos de los países que impusieron estas sanciones, es decir, los tomó como rehenes, y entonces el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución número 678, aprobó acciones militares contra Irak si no liberaba Kuwait en el plazo más corto posible. Irak se enfrentaba a una grave crisis económica, pero Saddam Hussein se negó a liberar Kuwait y el 17 de enero de 1991 una coalición internacional atacó el ejército iraquí en el territorio de Kuwait y comenzó la operación Tormenta del Desierto. Es interesante que Saddam Hussein tenía un plan para contrarrestar esta operación. Al ver una gran coalición de los países árabes que se habían reunido contra él decidió atacar a Israel, un país que no formaba parte de esta coalición. Y el plan era genial. Atacamos Israel se une a la coalición y entonces todos los países árabes con los gritos "¡Qué asco! Los judíos están luchando por nosotros!" abandonan la coalición. El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, también intentó influir en la situación, proponiendo al rey de Arabia Saudita que no permitiera la entrada de las tropas extranjeras en su territorio y prometiéndole que en caso de una agresión por parte de Saddam Hussein, él mismo acudiría a la ayuda del monarca. Sin embargo, esta propuesta no fue del agrado de los saudíes. Saddam Hussein contaba con un ejército bastante poderoso y Osama Bin Laden era un hombre muy astuto que tenía una amplia experiencia de la guerra de guerrillas en Afganistán y no fue nada fácil sacarlo de sus refugios en las montañas. Y por eso el rey de Arabia Saudita decidió no
meterse con un personaje tan impredecible. Y al mismo tiempo Israel no cayó en la provocación de Saddam Hussein, simplemente repelió el ataque, pero no se unió a la coalición. Por eso, 40 días después del inicio de la operación, la capital de Kuwait fue liberada y Irak retiró de su territorio. Y al no lograr la victoria, Saddam Hussein ordenó la destrucción de los pozos petroleros de Kuwait, lo que provocó una de las grandes catástrofes medioambientales en la historia. El humo sobre los pozos se extendió a lo largo de 1.300 kilómetros. Alrededor de 10 millones de barriles de petróleo se derramaron en el Golfo Pérsico, creando una de las mayores manchas de crudo jamás registrada. Y en la península comenzaron a caer lluvias negras. Estos incendios fueron finalmente extinguidos solo en noviembre de 1991 por las fuerzas de los soldados y expertos de diferentes países. También hay que decir que en la última noche de la guerra, el ejército iraquí recibió un ataque masivo sobre sus columnas militares en retirada en dos carreteras conocidas como las autopistas, que pasaron a la historia como autopistas de la muerte. Y este evento generó un debate en la sociedad y tras la liberación de Kuwait, la coalición internacional decidió no continuar con la ofensiva. A pesar de que en Irak inmediatamente estalló una rebelión de kurdos y chiitas contra el régimen de Saddam Hussein, la coalición internacional no respaldó estos levantamientos y no asistió a los iraquíes en su lucha contra el régimen autoritario, argumentando que se trataba de un asunto interno y que los propios ciudadanos iraquíes debían resolverlo por su cuenta. Esto resulta algo extraño desde mi punto de vista porque hay que entender que por lo general la oposición no cuenta con su ejército propio. Las fuerzas armadas del país solían estar completamente subordinadas al gobernante y al menos que los propios militares decidan organizar un golpe de estado, nadie podrá resolver la situación por su cuenta. Claro, dentro del país autoritario, no democrático, ni tampoco con un gobernante títere. Y si el régimen ha mimado a la policía y al ejército durante varios años, estos difícilmente se rebelarán. Y en nuestro caso, los ciudadanos iraquíes que se sublevaron contra el régimen de Saddam Hussein quedaron completamente solos en su lucha y, como era de esperar, Saddam Hussein sofocó rápidamente estos levantamientos. Además, en 1995, Saddam Hussein decidió revivir la antigua orden de los assassins para luchar contra sus enemigos, lo que en cierto modo también podría considerarse un arma de destrucción masiva. Si ustedes han visto nuestro episodio sobre esta secta medieval, entienden de qué tipo de actividades estamos hablando. Al mismo tiempo, las sanciones contra Irak siguieron vigentes. Por alguna razón, la comunidad internacional llegó a la conclusión y aún mantiene esa idea de que las sanciones ayudarían a derrocar el régimen totalitario mediante la acción del propio pueblo. Sin embargo, las sanciones siempre tienen el efecto contrario. Los ciudadanos del país no entienden inglés, no ven las transmisiones de las sesiones de la ONU, ven su propia televisión nacional, donde se les explica quién es el verdadero enemigo en este mundo temporal. Y Saddam Hussein tampoco tardó en dejar claro a sus ciudadanos que su sufrimiento era culpa de Occidente, ya que era Occidente quien los había aislado. Y en general estamos rodeados de enemigos y yo soy su único padre y protector. Las sanciones estaban vinculadas a la exigencia de la completa destrucción del arsenal de armas de destrucción masiva, tanto químicas como biológicas y potencialmente nucleares. Y sí, Irak poseía armas de destrucción masiva. Hay una historia extendida que los estadounidenses invadieron Irak y no encontraron nada. Pero lo cierto es que Irak poseía las armas de destrucción masiva porque las había utilizado en la guerra contra Irán y contra los kurdos.
El debate giraba en torno a si Saddam Hussein las había destruido por completo o si todavía poseía algunas, y en este caso lo más probable es que efectivamente las había destruido en su totalidad. En Irak se desata una verdadera catástrofe humanitaria. El embargo privó al país de sus ingresos petroleros y también bloqueó el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales del extranjero. Debido a la prohibición de importar cloro, que podía utilizarse para la fabricación de gas venenoso, el sistema de desinfección del agua dejó de funcionar. La mortalidad aumentó drásticamente, el sistema de salud colapsó y se desataron el hambre y la devastación. Ante esta situación, la gente comenzó a buscar una forma de salir del país y 4 de 24 millones de habitantes de Irak emigraron. Es decir, las sanciones no contribuyeron en absoluto a derrocar al líder autoritario y afectaron exclusivamente a la población civil. En 1996, la ONU lanzó el programa Petróleo por Alimentos. Según este programa, Irak podía vender una cantidad limitada de petróleo, pero solo a través de la ONU, y el dinero de estas ventas no ingresaba directamente a Irak, sino que se depositaba en una cuenta especial de la ONU, e Irak podía usar este dinero para comprar alimentos, medicinas, medicamentos y otros productos de primera necesidad. No obstante, el programa quedó envuelto en una serie de escándalos por corrupción, en los que estuvieron involucrados no solo funcionarios iraquíes, sino también altos cargos de la ONU. Posteriormente, una investigación del Comité Independiente de la ONU, conocido como el Informe Walker, realizado por Paul Walker entre 2004 y 2005, reveló que el programa ayudó al régimen de Saddam Hussein a obtener más de $10.000 millones ilegalmente. Él mismo siguió comportándose como si fuera el líder más adorado de la nación. Dicen que pasó varios años donando la sangre para que calígrafos escribieran con ella el texto del Corán, reforzó la aplicación de la Sharia y también impuso normas más estrictas en materia de valores patriarcales. En 1995, Saddam Hussein había ganado las elecciones con el 99.96% de los votos y en 2002 su supuesto apoyo popular alcanzaría el 100% de los votos. Ambas veces él fue el único candidato en la lista y a los votantes simplemente se les preguntaba si querían que Saddam Hussein fuera reelegido, sí o no. Al mismo tiempo, Irak siguió siendo un país empobrecido con un nivel de vida muy bajo. El programa Petróleo por Alimentos fue reconocido como un fracaso y Saddam Hussein se mantenía muy bien en el poder, utilizaba represiones severas y redirigía la ira del pueblo hacia Occidente, hacia aquellos que habían impuesto las sanciones. Por lo tanto, Occidente gradualmente suaviza la presión sobre el régimen de Saddam Hussein y él a cambio permite la entrada de inspectores en su territorio y reporta que realmente está eliminando las armas de destrucción masiva. Pero al mismo tiempo no lo hace de manera suficientemente diligente. No deja que los inspectores accedan a todos los sitios y prohíbe que se comuniquen de forma privada con los científicos iraquíes para que estos no digan algo de más. Y esta situación probablemente habría continuado hasta la muerte de Saddam Hussein si no hubiera ocurrido algo extraordinario. El 11 de septiembre de 2001 en territorio de Estados Unidos ocurre el mayor atentado terrorista en la historia, con un saldo de 2.977 muertos y alrededor de 25.000 heridos. El 20 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, se dirige a la nación y Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo. En este momento, el nivel de apoyo al presidente es récord, casi el 91%, un resultado fenomenal para este país. I can hear you.
I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Oficialmente, los culpables es considerada la organización terrorista Al-Qaeda, encabezada por Osama Bin Laden, lo que él acepta. Por lo tanto, los estadounidenses primero invaden Afganistán y adelantándonos, diremos que se estancarían ahí durante 20 años y a Osama Bin Laden solo lo capturaría en 2011 en Pakistán. Al mismo tiempo, tanto la administración de George Bush hijo como él mismo comienzan a afirmar que Al-Qaeda tiene estrechos lazos con el régimen de Saddam Hussein. Bush insiste en el peligro de este régimen, señalando que si un atentado se repite no por fuerzas de una organización terrorista, sino por fuerzas de un verdadero Estado, la cantidad, el número de las víctimas será mucho mayor. Él promueve la retórica de que nos atacaron y respondemos a esta agresión, presentando argumentos sobre la importancia de luchar contra el terrorismo y prevenir los actos terroristas. Y con frecuencia recurre a la tergiversación de los hechos. Años después de la guerra se estimó que solo el presidente Bush había hecho 259 declaraciones incorrectas sobre Irak, tanto sobre la existencia de armas de destrucción masiva como de los vínculos con Al-Qaeda. En febrero de 2003, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, se presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dice que los Estados Unidos tienen pruebas de que Irak todavía posee armas de destrucción masiva y muestra un tubo de ensayo con un polvo blanco desconocido. Su discurso bien preparado y el extraño tubo causan la impresión en el público y de este modo la administración de George Bush logra convencer a la gente de que sí existen un vínculo estrecho, un vínculo sólido entre el régimen de Saddam Hussein y Al-Qaeda. Según las encuestas sociológicas, hasta el 66% de los estadounidenses estaban convencidos de que Saddam Hussein y Al-Qaeda eran lo mismo y la mayoría también creía que Saddam Hussein estaba involucrado en los atentados del 11 de septiembre y que la intervención militar en Irak sería una respuesta a la agresión iraquí contra los Estados Unidos. Los políticos estadounidenses también recordaron que en su tiempo el régimen de Saddam Hussein había utilizado armas químicas contra los civiles en la guerra contra Irán y que también había cometido genocidio de la población kurda, así como brutales represiones en su país después de la derrota en Kuwait. Lo que, como ya sabemos, era cierto y en el momento en que la comunidad internacional realmente debería haber intervenido, todos hicieron la vista gorda y siguieron chupando petróleo iraquí, iraní, kurdo y de otras fuentes. Pero ahora los Estados Unidos lo recordaron porque era algo actual para ellos. En el Senado y en el Congreso de Estados Unidos estalló un gran debate sobre cómo proteger a los kurdos y si valía la pena hacerlo. Y en este debate se destacó el senador Joe Biden, que hace poco, dejó la presidencia de los Estados Unidos. En esa época él señaló que la agresión militar contra el régimen de Saddam Hussein no protegería a los kurdos, sino por el contrario, provocaría a Saddam Hussein a usar la fuerza contra ellos. Y así Joe Biden fue el primero en condenar la intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Además, a pesar de toda la determinación de sus acciones, los Estados Unidos intentaron obtener el apoyo de la comunidad internacional y lograr la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo una intervención militar en el territorio de Irak. El Consejo de Seguridad de la ONU se opuso, en particular se opuso Francia, que 10 años antes había luchado junto a los Estados Unidos en Kuwait y de lo que se esperaba el apoyo. Rusia, a pesar de que también se oponía a la agresión, actuó de manera más ambigua y no protestaba tan activamente. Además, después de la invasión de los estadounidenses a Irak,
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en varias de sus intervenciones afirmó que los servicios secretos rusos habían recibido información sobre posibles preparativos de actos terroristas por parte de Irak y que esta información la habían transmitido a sus colegas estadounidenses. Sin embargo, posteriormente, en el marco de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que Irak no había representado una amenaza inmediata en términos de ataques terroristas y por lo tanto las declaraciones de Putin probablemente fueran parte de un juego político para enfatizar su rol en la política mundial. De todos modos, los Estados Unidos dejaron claro que les importaba la opinión de seguridad de la ONU y que les gustaría obtener su apoyo, pero si el apoyo no llegaba, aún invadiría Irak. Se presentó un ultimátum a Saddam Hussein o él dejaba el cargo de presidente y abandonaba el país y los Estados Unidos no lo perseguirían, o los Estados Unidos invadiría Irak y lo derrocaría. Saddam Hussein rechazó la propuesta y el 20 de marzo de 2003 comenzaron dos operaciones. La operación llamada Impacto y Susto, los ataques masivos aéreos sobre las instalaciones gubernamentales y militares de Irak, y la operación Libertad iraquí, la invasión de las tropas terrestres estadounidenses y sus aliados y con los combates terrestres. Después de un mes de intensas acciones militares, el ejército iraquí prácticamente se dispersó. Nadie se ofreció a defender al dictador con valentía. Saddam Hussein fue capturado, pasó 3 años en prisión y el 30 de diciembre de 2006 él fue ejecutado por ahorcamiento. Pero pronto se descubrió que los estadounidenses no comprendían el país que habían venido a liberar del dictado. Al querer aplicar modelos occidentales, hicieron purgas en el partido Baas, el antiguo partido gobernante. Las purgas iguales que se habían realizado en algunos países occidentales tras la caída de los regímenes dictatoriales, cuando los miembros del partido gobernante se destituían de sus cargos. Sin embargo, en el partido Baas estaban casi todos los oficiales suníes que habían servido en la policía, en el ejército, en los servicios secretos de Irak, y esto condujo a que una enorme cantidad de profesionales militares bien entrenados quedaron sin medios de subsistencia y con un motivo de resentimiento. Y entonces el mismo grupo terrorista Al-Qaeda, el grupo suní, les ofreció un nuevo trabajo y un nuevo propósito en la vida. Y así, dentro de ella, aparecieron verdaderos especialistas en temas militares, de inteligencia y de propaganda. Ellos comenzaron una guerra de guerrillas contra los estadounidenses, desataron un sangriento terror en las calles de las ciudades iraquíes y luego el núcleo de estos antiguos oficiales iraquíes se separó de Al-Qaeda, dando origen al grupo radical islamista más poderoso que haya existido, al Estado Islámico. Y con su surgimiento comenzó una nueva guerra y los estadounidenses se ataron en Irak de misma manera como lo hicieron en Afganistán. Los combatientes del Estado Islámico tomaron enormes territorios, mientras que el nuevo gobierno iraquí era inestable y dependía en gran medida de los Estados Unidos. Los chiitas, elegidos democráticamente tras la caída de Saddam Hussein, comenzaron a oprimir e incluso a matar a los sunitas que gobernaban el país antes, lo que llevó a los últimos a unirse a los terroristas. Y así los combatientes de Al-Qaeda, a quienes los estadounidenses buscaban con empeño y que antes no estaban en Irak, ahora llegan al país y luego con ellos llegan los combatientes de Siria. Como ya sabemos, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la invasión estadounidense a Irak y aún así Estados Unidos tuvo aliados en esta operación. Se suele recordar que fue el único responsable de todo lo ocurrido en Irak, y ciertamente es así. Pero también es importante recordar que países como el Reino Unido, Australia, Polonia, España e Italia
apoyaron a los Estados Unidos y no solo con palabras, sino también con sus propios soldados. Estos fueron los principales aliados de los Estados Unidos y cada uno de ellos en su momento retiró sus tropas de la guerra. En particular, España las retiró tras los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, que dejaron 191 muertos y más de 2.000 heridos. Y este también fue un momento notable en la historia. La responsabilidad de los atentados fue asumida por el grupo Al-Qaeda, que tras los ataques publicó un vídeo en el que afirmaba que la acción fue una venganza por la participación de España en la guerra en Irak. Así que en mayo de 2004 España retiró sus tropas de Irak y eso fue una gran prueba de que organizaciones terroristas como Al-Qaeda podían realizar varios atentados en países de Europa, manipulándolos de esa manera y apartándolos de la lucha contra el terrorismo. Antes de la guerra, decenas de millones de personas en diferentes partes del mundo comenzaron a protestar contra la invasión estadounidense en Irak, y los que más protestaron fueron los mismos estadounidenses. Según la estimación más conservadora, hubo manifestaciones masivas en más de 150 ciudades. Y es interesante que el lema principal de todas estas protestas fue No blood for oil, no más sangre por petróleo, lo que refleja un relato importante. Los estadounidenses decían que su ejército quería invadir Irak por el petróleo. Y con esto estamos llegando al título de nuestra entrega de hoy, ¿por qué realmente Estados Unidos invadió Irak? ¿Cuáles son los argumentos de los defensores de la teoría petrolera de la invasión? Esta teoría nació en los propios Estados Unidos y los politólogos estadounidenses afirmaban que el objetivo principal de la invasión fue privatizar el petróleo iraquí y luego entregárselo a las empresas estadounidenses y británicas. Pero esta teoría tiene inconsistencias. Como ya sabemos, el petróleo iraquí había sido nacionalizado desde hace mucho tiempo y esto estaba establecido en la Constitución de Irak, lo que no tenía nada que ver con el régimen de Saddam Hussein. Interferir los principios del sistema constitucional del país habría violado las convenciones de Ginebra. Pero incluso si George Bush hubiera ignorado las convenciones de Ginebra, al igual que lo hizo con el Consejo de Seguridad de la ONU, la privatización de los pozos petroleros de Irak no habría traído beneficios ni a Gran Bretaña ni a los Estados Unidos, ya que los propios iraquíes habrían destruido sus pozos petroleros, al igual que lo hicieron con los pozos en Kuwait o Irán. Además, entre las empresas petroleras estadounidenses no había tantos cabilderos a favor de la guerra, aunque en caso de que la teoría petrolera fuera cierta, serían los principales beneficiarios. Los líderes de las corporaciones petroleras no son personas ingenuas. Ellos saben que en caso de privatización, los Estados Unidos tendrían que mantener una gran presencia militar en Irak para proteger estos yacimientos. Y también saben que el presupuesto militar del país es cíclico y después de cada aumento viene una disminución y tarde o temprano el contingente militar de los Estados Unidos se reduciría, lo que llevaría a la pérdida de estos yacimientos. Es decir, desde el punto de vista empresarial, habría sido una inversión bastante arriesgada, primero en el cabildeo de la guerra, luego en la privatización de los pozos, después una inversión para gestionar esos pozos y luego para perderlo todo debido a la reducción de la presencia militar de los Estados Unidos en Irak. ¿Y qué ocurrió realmente con el petróleo iraquí después de la invasión? Hay que decir que incluso en los años 90, a pesar de las sanciones, Irak intentaba atraer a las inversiones extranjeras en su industria petrolera. En particular, la compañía rusa Lukoil, la francesa Total y la china CNPC intentaron acceder al petróleo iraquí, pero sin éxito debido al embargo.
Después del cambio del régimen, en 2005 Irak adoptó una nueva constitución que confirmó la completa nacionalización de los yacimientos. Al mismo tiempo se abrió acceso a contratos con empresas extranjeras a las que se les permitía invertir en la industria petrolera, pero solo como contratistas. Ellas podían obtener un contrato para extraer petróleo en un yacimiento específico y el gobierno iraquí establecía cuotas. Mientras la empresa extrajera petróleo dentro de estas cuotas, todas las ganancias se destinaban al presupuesto iraquí. Y cuando la producción superaba las cuotas, una cantidad fija de dólares por cada barril iba a la empresa extranjera y el resto también iba al presupuesto de Irak. Y hay que decir que esta no era ni de lejos la oferta más atractiva del mercado mundial. En muchos países de la época las condiciones eran más favorables. En el espacio postsoviético existían acuerdos más ventajosos, incluso en Rusia, donde las empresas extranjeras tenían derecho de propiedad sobre el petróleo extraído. Aunque posteriormente lo perdieron cuando el presidente Vladimir Putin comenzó a fortalecer el control sobre los recursos. Y desde entonces hasta el año 2014 las empresas extranjeras operaron en Rusia bajo contratos también. Pero por ejemplo en Kazajstán hasta el día de hoy las empresas extranjeras tienen derecho de propiedad sobre los recursos que extraen. Y en general la presencia de las corporaciones petroleras extranjeras no es algo exclusivo de los países en desarrollo. En los mismos Estados Unidos, el modelo de inversión en la industria es abierto y tanto empresas europeas como empresas asiáticas participan en la industria petrolera del país. Lo mismo ocurre en Canadá y en Noruega, en Brasil y China. Las compañías extranjeras también operan bajo contratos. En Arabia Saudita pueden invertir en petroquímica y refinación, pero no en la extracción del petróleo. Por lo tanto, la apertura del sector a la inversión extranjera en Irak no era algo inusual y debía terminar beneficiando al país porque gracias a la entrada de capital, la producción y la exportación de petróleo aumentaron. La infraestructura petrolera comenzó a estabilizarse, se restauraron y modernizaron los yacimientos y las plantas petroquímicas, se repararon los oleoductos y se amplió la infraestructura portuaria para la exportación de petróleo. En el mercado iraquí las empresas chinas se volvieron extremadamente comunes, a pesar de que China no llevara a cabo ninguna intervención militar. A los chinos no les importaban los asuntos internos de Irak, ni los kurdos, ni atentados terroristas. Simplemente consiguieron los contratos y el petróleo fluyó tranquilamente en beneficio del desarrollo de la civilización china. Entonces, ¿acaso la administración de George Bush llevó a cabo una operación de tal magnitud únicamente para obtener contratos que ni siquiera eran favorables? O tal vez por lo menos para quitarle el petróleo a un dictador que ya había intentado apropiarse del crudo de sus vecinos de Irán y Kuwait, destruyendo sus pozos y alterando el mercado. O también quizás para proteger a uno de sus aliados en la región, Arabia Saudita, que tras las agresiones de Saddam Hussein a finales de los años 80 y a principios de los años 90 también temía por su industria petrolera. Es bien sabido que Arabia Saudita tenía un rol clave en la fijación del precio de petróleo en el mercado mundial y que la familia Bush tenía estrechos lazos con la realeza saudita y con las élites petroleras del país. Los saudíes estaban interesados en la caída del régimen de Saddam Hussein porque este representaba una amenaza para la estabilidad regional, pero al mismo tiempo no querían que Irán aumentara su poder en Irak y por eso Arabia Saudita no respaldó la invasión estadounidense, pero sí permitió que Estados Unidos entrenara sus tropas en su territorio. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la influencia del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, quien antes de asumir este cargo había sido director ejecutivo de la empresa de servicios petroleros Halliburton y que fue uno de los principales impulsores de invasión de Irak en 2003. ¿En qué podía ser el beneficio? Después de la invasión,
La empresa Halliburton obtuvo contratos por miles de millones de dólares para esa misma reconstrucción de la industria petrolera en Irak. ¿Quién financió estos contratos? ¿Acaso el nuevo gobierno iraquí? No, la mayoría de los pagos provenía del presupuesto federal de los Estados Unidos, es decir, de los contribuyentes estadounidenses, y claro, de los ingresos petroleros según los contratos establecidos. También una parte de los gastos se cubría con aportes de diferentes organizaciones internacionales y socios de la coalición, pero estos últimos eran insignificantes en comparación con los dos primeros. En otras palabras, a algunos investigadores les parece que Dick Cheney impulsaba la guerra para beneficiarse de las ganancias de la empresa Halliburton y su filial Kellogg Brown & Root, porque a pesar de que Dick Cheney ya no tuviera un cargo en la empresa, seguía recibiendo pagos diferidos y poseía opciones sobre sus acciones. Posteriormente, Halliburton y su filial KBR fueron objeto de numerosas investigaciones por corrupción y terminaron pagando miles de millones de dólares en indemnizaciones. Y si estas fueron las verdaderas razones del afán por democratizar Irak, ¿acaso no existía una manera más sencilla y menos costosa de obtener fondos del presupuesto estatal? Teniendo en cuenta todos los hechos mencionados, podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, George Bush hijo intentó reafirmar el orden mundial unipolar en el que Estados Unidos podía llevar a cabo una intervención militar sin aprobaciones de los demás. Aunque hay que decir que la posterior ocupación de Estados Unidos fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, la coalición internacional dio su visto bueno a la presencia continua de las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak. Casi anualmente hasta el año 2008 se emitieron varias resoluciones que extendían el mandato de las tropas, o sea, tras invadir Irak de forma unilateral, los Estados Unidos lograron la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para todo lo que sucedió después. En segundo lugar, sin duda hubo razones de política interna para la invasión. En su tiempo, Bill Clinton, cuando se enfrentaba a dificultades en su mandato, también solía desviar la atención hacia el exterior. Intentaba mediar entre Israel y el mundo árabe, abordar problemas de Yugoslavia y también en ciertos casos se centraba en Irak. Sus intentos no siempre le daban buenos resultados y la crítica interna no cesaba, ya que en su mandato no ocurrió un evento como el 11 de septiembre. Tras los atentados del 11 de septiembre, George Bush hijo se convirtió en el presidente más popular de los Estados Unidos y él entendía que era su oportunidad de pasar a la historia como un líder sobresaliente, incluso como el líder que derrotó al terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo fue clave para que Bush aumentara su popularidad. Por lo tanto, considerando los intereses de las élites que lo rodeaban a él y a su familia, es probable que este deseo de ser recordado como un héroe también jugara un papel importante en su decisión de invadir Irak. Pero como sabemos, él pasó a la historia con una reputación un poco diferente, al igual que todos los presidentes que buscan esa misma gloria de héroes de su nación. En sus mentes, la liberación de Irak, la anexión de Ucrania o Groenlandia es algo que grabará sus nombres en los libros de historia con las letras brillantes, especialmente cuando su edad supera a todos los límites permitidos para la política. Parece que ya no comprenden ni calculan las consecuencias de tales decisiones. El 1 de septiembre de 2010, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el fin de la Operación Libertad Iraquí y el 15 de diciembre de 2011, en Bagdad se arrió la bandera de las fuerzas militares de los Estados Unidos y se declaró concluida su campaña militar, aunque ya en 2014 ellos regresaron para luchar contra el Estado Islámico. En 2005, Colin Powell se disculpó por haber presentado información falsa que según él le había proporcionado la inteligencia
y al mismo tiempo empezaron a salir detalles sobre crímenes cometidos por soldados estadounidenses. El punto culminante fueron las publicaciones de la organización internacional llamada Wikileaks, cuyo dueño era el australiano Julian Assange. En octubre de 2010 se publicaron más de 390.000 documentos que contenían información secreta sobre la muerte de civiles, los abusos contra prisioneros y las torturas durante la guerra de Irak. Pero además de las víctimas humanas que deja toda guerra, la guerra de Irak provocó otras consecuencias muy peligrosas para el mundo. Las autoridades estadounidenses presentaron a Saddam Hussein como un sanguinario verdugo, no cuando realmente estaba masacrando a los pueblos y utilizando armas de destrucción masiva, sino cuando su derrocamiento ya no resolvía ningún problema, sino que creía muchos nuevos. Y más aún lo hicieron en contra de la voluntad del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que menospreció el papel de esta organización en la política mundial y dio un ejemplo destructivo para otros países. Por otro lado, al ver las consecuencias de tal intervención militar en un país con problemas de derechos humanos y de dictadura, el mundo comenzó a ver como correcto mantenerse al margen de los conflictos y limitarse solo a emitir cada vez más resoluciones y sentencias a distancia, elaborar listas de malos políticos que no afectan en nada y seguir con sus embargos y sanciones contra los pueblos, incluso eliminando sus idiomas de las etiquetas de mercancía, como si estas medidas pudieran ayudar. La gente comenzó a perder la fe en las instituciones fundamentales de la democracia y a inclinarse cada vez más a un mayor papel del Estado en sus vidas y en sus países, considerando la democracia como algo grosero, algo que viola los derechos de los demás. Al mismo tiempo, los terroristas comenzaron a sentir que podían manipular tranquilamente y fácilmente a los políticos y hacer que la misma Europa temblara ante sus acciones y apoyara implícitamente estas acciones, o por lo menos no las considerara terroristas. En los últimos años, la prensa mundial ha mostrado una clara tendencia a apoyar a todo tipo de movimientos islámicos y a justificar su agresión, en particular fomentando el antisemitismo en sus sociedades. La caída de Saddam Hussein fue recibida por los iraquíes al menos con indiferencia y por la mayoría con alegría. Y sin embargo, 20 años después, millones de habitantes de Irak comenzaron a sentir nostalgia por los tiempos de Saddam, y es fácil entender por qué. Los defensores de la dictadura dicen: miren, derrocaron a Saddam y ahora los bandidos recorren el país y pueden llegar y matar a cualquier ciudadano. La violencia estatal fue reemplazada por violencia callejera y esto es el resultado de sus revoluciones democráticas. Y con la dictadura, si uno vive tranquilamente, no expresa su opinión, trabaja en un banco, educa a sus hijos y no molesta al régimen, el régimen tampoco le molesta. Además, construye carreteras y escuelas con el dinero de petróleo o gas, claro, hasta que decide emprender una pequeña guerra victoriosa, porque entonces envía a sus hombres a matar a sus vecinos y a morir. Y tales pensamientos tampoco son casuales, porque los terroristas y los dictadores arrasan con la normalidad, aterrorizan a la gente y siembran tanto miedo que a menudo los habitantes empiezan a ver a un dictador como alguien bueno, porque así no hace falta luchar contra él. Y a los ciudadanos de fuera, de otros países, se les dice que los de dentro lo eligieron por sí mismos, que simplemente es su carácter, su mentalidad, que siempre necesitan un dictador y vivir bajo una dictadura es su derecho y su problema. Así que sigamos comprando sus recursos vitales para nosotros y no los toquemos. La sociedad está convirtiendo en un cobarde y cuando alguien intenta responder al agresor con su propia moneda, se le llama terrorismo. Y es aterrador pensar a dónde nos llevará tal comportamiento.
Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Suscríbanse al canal, denle me gusta, únanse como patrocinadores si tienen deseo y posibilidad, y también les recuerdo que pueden hacer clic en el botón gracias debajo del vídeo y valorar solo este vídeo con una moneda. Y por supuesto, propongan sus temas para los próximos episodios históricos. Hasta luego.